amigos, y tal como hemos venido avanzando, el ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera Franceschi, se encuentra con nosotros en esta edición estelar. Gracias, ministro. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Y tenemos que empezar de inmediato. Lo primero que tengo que preguntarle es, ¿cuántas investigaciones bajo su cartera sobre la pasada administración existen en la actualidad? Una docena que comprenden contratos por un importe total de unos 60 millones. 12 investigaciones excluyendo aproximadamente. Excluyendo Finmecánica. Dentro de toda la cartera del Ministerio de Seguridad. Correcto. ¿Se ha detectado irregularidades en ese proceso de compras para el Ministerio de Seguridad, por ejemplo, de pertrechos y equipos antidisturbios? ¿Y en qué consisten estas irregularidades? ¿Hay sobrecostos? Sería la pregunta directa. Bueno, yo creo que posiblemente hay sobrecostos. Se hizo un análisis, una investigación de los costos de artículo por artículo y luego se llegó a una sumatoria y refleja que efectivamente el precio de mercado internacional de los productos está muy por debajo del monto del contrato. Creo que hay una gráfica que preparó Relaciones Públicas del Ministerio que quizás podríamos examinarla, que guarda relación con el tema. Por ejemplo, este contrato, si se revisa hasta el final, podemos ver que las granadas lacrimógenas estas tienen un costo de mercado internacional de cerca de $28 cada una. Sin embargo, al hacer la sumatoria total, si tú me permites revisarlo aquí, nos da un aproximado de 1.138.313, excluyendo 4 artículos que, como no tienen marca ni modelo ni número de serie en el mismo contrato, no se pudo determinar. Sin embargo, asumiendo que tuviesen un valor esos 4 ítems, que en realidad no lo tienen, pero asumiendo que lo tuviesen de $1 millón, estaríamos hablando de un total de aproximadamente 2.138.000 el valor de mercado en el mercado internacional de esos productos. Sin embargo, el Ministerio está comprándolos por 8.8 millones. Es decir, que una diferencia. Si hablásemos de cifras redondas en ese contrato en particular, lo que nos dice el mercado es que el precio de mercado es de 3 millones. Lo que dice el contrato del Ministerio de Seguridad es 9 millones. Obviamente habrá explicaciones, pero yo tengo la responsabilidad de que ante esta situación que me suministran las personas que hicieron este trabajo, yo tengo una responsabilidad de llevar esto a la Contraloría General de la República y pedirles que hagan ya no un audito preliminar, sino un audito formal. Sumándole los 2 millones de lo que no estaba calculado aproximadamente de esos artículos, estamos hablando que la diferencia puede ser de 5 millones. Entonces hay que asumir que... Sí, asumiendo que los ítems, en el último renglón, asumiendo que los ítems cuyo valor no hemos podido determinar porque no hay modelos y ni marcas, fuese de 1 millón, aún así la diferencia es demasiado grande como para que yo autorice ese pago. En un solo contrato. Esto es en un solo contrato. Con una empresa. De bombas Con lacrimógenas. una sola empresa. Todos estos artículos se compraron a una sola empresa. A una sola empresa, a un solo contrato. Panameña, local, empresa. Panameña, fundamentalmente bombas lacrimógenas. Y esto no guarda relación, esto es completamente independiente de las bombas lacrimógenas que fueron vendidas a la presidencia, que allá suman cerca de 15 millones. Acá estamos hablando de 30.000 bombas lacrimógenas. En el Ministerio de la Presidencia son más de 60.000 bombas lacrimógenas. En 6 meses hemos utilizado quizás 12 bombas lacrimógenas. ¿Y esto ya se desembolsó, este dinero, por ejemplo, a este proveedor? Sí, como era costumbre, se hizo un desembolso de cerca del 40% y ahora me toca a mí definir si pago el 60% restante o no de esos 8.8 millones. Y para ello pues he pedido un control posterior mediante un audito a la Contraloría General de la República, que lo pedí hace 2 semanas. ¿Quién firma este contrato? ¿Su propio antecesor? Correcto. El señor José Raúl Mulino. Así es. Lo que escuché que decía es que a él pues pasaban contratos que tenían su visto bueno de finanzas, de Contraloría Interna, del Ministerio de Seguridad.
¿Qué pasó entonces? ¿Cómo no pudo darse cuenta de que quizás esos precios estaban alterados? Bueno, esa es una pregunta para el exministro Mulino. Lo que yo sí te puedo decir es que a mí me llegó este contrato a mi despacho y yo lo estudié, lo revisé con calma y esto fue lo que me han entregado las personas a las que le pedí que hicieran la investigación. De manera que yo puedo responder por lo que yo hice. Yo estoy viendo ahí un contrato que en el mejor de los eventos tiene un precio, los artículos tienen un precio de mercado de 3 millones y se está pagando 8.8 millones por ellos. Y casi los 9. ¿Alguien puede dar alguna explicación que se la dé a la Contraloría General de la República? Vamos a hablar de otro rubro, ministro, porque se han mencionado irregularidades en las contrataciones de seguros. ¿En qué consisten esas irregularidades que se han detectado? Bueno, yo tengo una versión de los hechos que consiste en que se licitaron, una aseguradora ofreció una cantidad muy por debajo del precio base de la licitación y esta aseguradora, que es una aseguradora que tiene presencia nacional, es una de las 3 más grandes aseguradoras del país en cuanto a activos, fue excluida. Primero se le adjudicó y tuvo por varios meses proveyendo el servicio, pero luego fue excluida con base en un tecnicismo consistente en que la oferta que hizo fue tan baja que era riesgosa. Y entonces de allí se procedió pues a contratar al tercero en valor, ni siquiera al segundo, sino al tercero en valor. Se procedió a contratar a la aseguradora que tenemos hoy en día, que es la aseguradora que nos presta el servicio. ¿Cuál es la realidad que yo he encontrado luego de que un profesional idóneo, contratado por el ministerio, examinó la póliza, examinó la siniestralidad de la póliza, que es ni más ni menos lo que la aseguradora paga todos los años en siniestros, y fue al mercado y pidió cotizaciones? Aquí lo puedes ver. La aseguradora que presta el servicio cobra una prima sin comisión de corredor de 16.2 millones. La aseguradora que hizo la cotización número 1 cobra una prima sin comisión de corredores de 10.8 millones. La diferencia es de 5.4 millones. Otra aseguradora que hizo una cotización cobra por el mismo seguro, las mismas coberturas, etcétera, mismo número de agentes de seguridad. 30.000 personas aproximadamente. Cobra 11.5 millones, la diferencia es 4.5 millones. Tú puedes ver que si yo voy a actuar responsablemente no puedo ordenar el pago de esto porque hay una diferencia de 5.4 millones. Si tú examinas, comparas los 10.8 millones que cotizó una aseguradora con los 11.7 millones que cotizó la otra, te darás cuenta que son precios bastante similares, lo cual te indica que el mercado asegurador tiene unas primas que son bastante razonables, bastante similares las unas con las otras, y obviamente es probable que haya un sobreprecio que ronde 5 millones anuales. Esto es solamente un año. El exministro Mulino daba nombres, decía que es la Internacional de Seguros, defendía a la Internacional de Seguros con quien tiene pactado ahora mismo la contratación del seguro, el Ministerio de Seguridad, y decía que ASA, que fue pues la empresa que en su momento ganó la licitación, a los 10 meses se retiró porque no pudo con el contrato. Eso fue lo que dijo el exministro. Yo tengo una versión contraria. Yo la versión que tengo es que la aseguradora que ganó la licitación hizo una oferta baja en relación con el precio base, y como esa oferta era muy baja, se le eliminó el contrato luego de varios meses de estar prestando el servicio, porque se le dijo que era una propuesta demasiado riesgosa. De manera pues que hay dos versiones contradictorias. De nuevo, ante todas estas dudas, a mí lo que me toca es llamar a la persona competente para hacer un audito formal, que es el Contralor General de la República, porque yo no puedo responsablemente hacer este pago viendo que salta de bulto, que hay unas diferencias importantes, sustanciales. Ahora mismo, ¿están sin seguro todos los estamentos de seguridad? No, la aseguradora no ha rescindido el contrato. O sea, que ellos tienen la obligación de responder. Y déjame decirte algo.
el ministerio tiene en su presupuesto de este año una cantidad suficiente, de hecho tiene esa cantidad, 16.2 millones, que nos permite a nosotros asumir las indemnizaciones de los últimos meses si es que la aseguradora toma la decisión de rescindir el contrato. Ministro, la pregunta es, ¿se ha identificado los responsables de estas irregularidades? Lo digo porque el exministro José Raúl Mulino dijo que iba por usted y que lo iba a demandar si esto era un tipo de cacería de brujas y no tenía ningún tipo de pruebas. Él mismo se iba a ir a defender ante los tribunales, sí, como abogado que es. Bueno, los abogados pueden ir a representarse a sí mismos en los tribunales, de manera que ese es un derecho que él tiene. Él tiene también el derecho de demandarme a mí, la ley se lo permite. Sin embargo, yo voy a actuar con humildad, yo no voy a venir aquí a actuar con arrogancia. Yo represento al pueblo panameño, represento al gobierno nacional. La última vez que un abogado me retó a un pleito, el pleito terminó con una condena a 33 años de pena privativa de la libertad, y ese es un caso que el propio ministro Mulino conoce, que es el caso del asesinato del exgobernador de Coclé, Darío Fernández, que precisamente yo antes de que lo asesinaran le llevé a través de mi clienta la información al ministro Mulino y le dije, aquí va a pasar algo feo, porque esto ha sido una gran cantidad de robos de tierra. Y ese es un buen ejemplo. El hecho de que yo hable despacio y de que hable con modestia y sin arrogancia y sin prepotencia, no quiere decir que yo no conozca la ley y no quiere decir que yo en un tribunal no pueda darle una lección a cualquiera. Se la puedo dar y se la he dado a muchos. Ese mensaje directo para el ministro, entonces. Ese es un mensaje para el que lo quiera apañar. ¿Qué falta para ir al Ministerio Público? A poner las denuncias ya. Sí, yo creo que es importante que la Contralora o el Contralor realice un examen exhaustivo de todo esto. Sin embargo, eso no me quita a mí mi derecho de que si yo veo que hay algo que es ostensible, poder presentar una querella penal directamente o activar al Tribunal de Cuentas, etcétera, si se dan los requisitos para ello. Ya para terminar, ¿en los helicópteros también hubo algún tipo de sobreprecio detectado o supuesto sobreprecio, sobrecosto? Bueno, mira, en los helicópteros se da una situación también bastante particular. Yo contraté un perito experto que ha auditado líneas comerciales, ha auditado fuerzas aéreas de otros países, es un extranjero porque entiendo que en Panamá no hay un perito aeronáutico que tenga ese nivel. Este perito lo que me ha dicho a mí, y me lo ha demostrado además, me ha dicho con 3.375.000 como promedio se puede adquirir uno de estos helicópteros. Mismo modelo, mismo año, con una disponibilidad de aproximadamente 1.600 horas de vuelo para volarlas en unos 3 o 4 años. Eso nos da un total aproximado de unos 13 millones. ¿Cuánto estamos nosotros pagando por la repotenciación? Cerca de 21 millones. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una diferencia. Igual me ha hecho varias cotizaciones de varias empresas extranjeras por reparar los helicópteros y la reparación da aproximadamente eso, cerca de 13 millones. ¿Cuánto estamos pagando nosotros por la reparación? Y las reparaciones de las que él me habla son reparaciones de poner a cero las máquinas. Eso quiere decir que hay una diferencia de 7 millones. Tú comprenderás que yo no puedo ordenar ese pago si tengo un perito extranjero que está haciendo una especie de investigación preliminar que me está diciendo que hay una diferencia de 7 millones y que él no encuentra razones para justificarla. De manera pues que por eso yo le estoy enviando esto a Contraloría. Le he pedido al MEF que reserve la partida, entiendo que la reservan hasta el mes de marzo, para tomar una decisión una vez que la Contraloría haya hecho su trabajo.